Hola, en este análisis vamos a meternos de lleno en una crítica muy de base al Estado, desde una perspectiva libertaria. Nos apoyaremos en textos filosóficos clave que se preguntan por su verdadera naturaleza. Empezamos. A ver, para ir abriendo boca, una pregunta que da que pensar. ¿Hay alguna diferencia real, de fondo, entre el gobierno cuando cobra un impuesto y un ladrón que exige la bolsa o la vida? Esta idea va a ser el hilo conductor de todo lo que sigue. Vale, vamos con la primera parte. Aquí se explora la idea central de la fuente, que es, bastante potente. El Estado no como un protector, sino como el principal agresor de la sociedad. La tesis, así, sin rodeos, es esta. El Estado es el mayor agresor, el más organizado y constante contra las personas y sus propiedades. A diferencia de un delincuente, que actúa de vez en cuando, el Estado lo convierte en un sistema. Es una afirmación muy fuerte, así que vamos a ver cómo se argumenta. Para darle forma a esto, el texto se apoya en el sociólogo Franz Oppenheimer. Fijaos, él hablaba de dos maneras de conseguir riqueza. Por un lado, los medios económicos, producir, comerciar, intercambiar voluntariamente. Y por otro, los medios políticos, que es básicamente quitarle la propiedad a otro por la fuerza. Pues bien, según esta visión, el Estado es, ni más ni menos que la organización de esos medios políticos. Si aceptamos que el Estado funciona así, con los medios políticos, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo distingue? Pues el análisis se centra en dos características que dicen lo hacen único. Aquí está la primera, y es la clave, la verdad, la fuente de ingresos. Es que cualquier otra organización, ya sea una empresa o una ONG, consigue su dinero de forma voluntaria. O se le compra algo, o se le dona porque se quiere. El Estado no. El Estado es la única organización que se financia por la fuerza, con los impuestos, y si no se paga, pues ya se sabe, la amenaza de la cárcel o de embargo está ahí. Y claro, esto nos lleva directamente a la segunda diferencia, que es el monopolio del uso legal de la fuerza. El Estado dice, el único que puede usar la violencia legalmente soy yo. Si hay un problema, sus tribunales deciden, y no hay nadie por encima a quien se pueda recurrir si es el propio Estado el que perjudica. Es juez y parte, vamos. Y ahora la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo se desmontan las justificaciones típicas del poder del Estado, sobre todo esa idea de que, en el fondo, estamos de acuerdo con lo que hace. Claro, aquí siempre sale la misma pregunta, ¿no? Oye, pero si vivimos en una democracia, ¿no somos nosotros el gobierno? La idea de que, como se vota, lo que hace el gobierno lo hacemos, en esencia, nosotros. Pues el texto argumenta que esa frase, nosotros somos el gobierno, es una especie de cortina de humo. A ver, pensemos. Incluso si una mayoría aplastante del 90% decide oprimir al 10% restante, ¿deja de ser opresión para ese 10%? No. Para ellos no es un acto voluntario, es una imposición. O esa otra frase, la deuda pública nos la debemos a nosotros mismos, es un poco lo mismo, un camuflaje. Y aquí, para ilustrar el problema de ponerle límites al gobierno, se cita al teórico político John C. Calhoun. Él venía a decir algo muy agudo. Da igual la Constitución que se escriba para limitar al gobierno, porque al final quien la interpreta, el propio gobierno. Y lógicamente siempre va a interpretar las reglas a su favor para tener más poder. Al final las limitaciones se quedan en nada. Vale, entonces, la pregunta del millón es, si el gobierno es en realidad una minoría, ¿cómo consigue que la mayoría obedezca? Esta parte explora justo eso, los mecanismos de control. Y aquí nos encontramos con una paradoja que el filósofo David Hume llamó el misterio de la obediencia civil. Es que el poder del Estado no se basa solo en tener más armas. A la larga, se basa en que la mayoría de la gente lo acepte. Y ojo, aceptar no significa estar encantado. Muchas veces es simplemente resignación, pensar que las cosas son así y no hay otra. Entonces, ¿de dónde sale esa aceptación? La fuente apunta a una alianza que es clave, la que se da entre el Estado y los intelectuales. Los intelectuales le dan al Estado la justificación, las ideas, le dicen a la gente que el gobierno es bueno, necesario, sabio. Y a cambio, ¿qué les da el Estado? Pues prestigio, seguridad económica, un puesto en la élite, una plataforma para difundir esas ideas. Pero no es solo eso, hay más herramientas en la caja. Por ejemplo, la tradición, apelar a que siempre se ha hecho así. O el nacionalismo, que es muy potente, mezclar el amor por la tierra con la lealtad al gobierno. También está el crear un sentimiento de culpa sobre la riqueza privada para así justificar el gasto público. Y por supuesto los dos clásicos, vender la idea de que el Estado es inevitable y, cómo no, agitar el miedo al caos que habría si no estuviera. Y llegamos al final, donde toda esta crítica se resume en una analogía demoledora y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Así que volvemos a la pregunta del principio, la del bandolero. Y aquí tenemos la respuesta de Lysander Spooner, un jurista del siglo XIX. Para él, la cosa estaba clara. No hay diferencia de fondo. Los impuestos, al ser obligatorios, son lo mismo que el robo a punta de pistola. Pero es que el argumento va un paso más allá.
El texto llega a decir que el bandolero es en cierto sentido más honesto. ¿Por qué? Porque el bandolero no va de protector. No dice que está quitando el dinero por el propio bien de la víctima. Simplemente lo coge y se va. No pretende ser un gobernante legítimo que da protección a cambio. Y con esto cerramos el análisis. Después de todo este recorrido, después de desmontar la naturaleza del Estado según esta visión, la pregunta final es casi obligada. Si se parte de la base de que el Estado es, por definición, un agresor que funciona por la fuerza, entonces, ¿cómo se podría organizar una sociedad para proteger los derechos y la justicia sin él? Esa es la gran cuestión que este tipo de análisis pone sobre la mesa.